Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de cada cual con su librito. Hoy, como siempre digo, para mí es un mimo estar acá y estar acompañado de Margarita. Margarita, ¿cómo estás? Presentate, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Margarita Egersland y estoy acá en cada uno con su librito. Cada cual con su librito, Margarita. Vamos Cada a... cual con su Sí, libro. no, es lo mismo, han variado todos, lo importante es que cada uno tenga su librito, ¿no es cierto? Exacto. Es así. Margarita, vos no sabés qué placer que me da tenerte. La verdad que es un honor, hasta un compromiso, te diría, porque tenés una carrera tan linda, tan amplia, que bueno, acá te presento formalmente, en cada cual con su librito, Margarita Egertland, que está con nosotros, y bueno, vamos a aprovecharla un montón, vamos a conocer mucho más de ella y vamos a conocer de su experiencia. ¿Y quién, si tengo que invitar a alguien para fomentar el gusto por la lectura, qué mejor que invitarla a Margarita, ¿no? Así que Margarita, ¿sabés qué? Antes de que empecemos a charlar de fomentar el gusto por la lectura, nos vamos a ir un poquito de viaje al pasado. ¿Te animás? Bueno, vamos. Si A nos ver. vamos al pasado, ¿nos vamos a una ciudad o nos vamos a un campo? Ah, bueno, al principio era una ciudad y después fue un campo. Muy bien. Decime, Margarita, antes de contarnos sobre la foto, acá tenemos un GPS. ¿En dónde estamos acá? Pero eso no es ni acá ni en el campo. Esa foto es en Alemania. En Alemania, Margarita, contame algo de esta foto. En Alemania y acá en este caso, con tres hermanos, mamá, Con papá. 3 hermanos. A Mi ver, hermano Esteban, que era el mayor, que ya falleció hace unos años, y mi hermana Teresa. la más pequeña. Y vos sos, ¿No? La más pequeña soy yo. sos vos, qué Esa bonita, gordita, gordita comestible. hermosa. Papá, decime el nombre de papá, que es muy conocido, pero para decirlo Papá, Conrado Egersland, que como era filósofo, fue a esa. hacer una especialización en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Wow. Y ahí estuvimos y vivimos 2 años y Ah, se nació quedaron ahí una 2 hermana mía. años. Sí, sí. Bien, ¿y mamá cómo se llama? ¿Cómo se Mamá llamaba? se llama Loreta Brás y Bien, bueno, es escultora, ceramista y artista plástica y vive todavía. bien, así que todo, las letras y el arte, o sea, la literatura en todo su aspecto, en todo su espectro, Margarita estuvo en tu vida, ¿no es cierto? Sí, sí, Eso sí. seguro. Decime, ¿por qué puse 8 niños yo por aquí abajo, Margarita? Porque éramos 8 hermanos, 8 hermanos, o somos wow, 7. esa mamá. Tremenda. Hermoso. Y decime, ¿cuántas nenas y cuántos varones? Uf, en eso fuimos un dream team de mujeres. ¿Ah, sí? 6 mujeres y 2 varones. 6 mujeres y 2 varones. Qué trabajo ese papá, ¿no es cierto? Sí, más que Es nada esa mamá, porque el claro, papá sí. lo sopaba, pero la mamá tenía que agarrar la camioneta, llevarnos a la escuela y todo eso. Eso, sí. O sea que mamá se dedicaba, por eso justamente también mamá tenía un trabajo tal vez más artesanal, más para que podía hacer en casa, tal vez, ¿no? Y no tener que Sí, salir a trabajar. sí. Mira, Igual después trabajó mucho cuando vino la dictadura y a mi papá lo echaron del trabajo, mi mamá es la que salió a trabajar. ahí Así que está, viste, es así. Lo salió. importante que fue una pareja que se complementaba, se ayudaba y pudo criar 8 hijos. Una maravilla. Y acá estás en Alemania, esta gordita Ahí estoy en hermosa. Alemania en mi cochecito. Oh, encima mira ese cochecito lo que es reliquia, es hermoso, hermoso. Y acá estás con tu papá. Ahí Con estoy tu, con mi papá en el medio de la nieve, también en Alemania. con tu papá en el medio de la nieve. Contame, sabemos que tu papá era filósofo, muy trabajador en la cultura de nuestro país también. ¿Vos podés decir que vos tenés un amor platónico? A ver, contame algo. ¿Tenés un amor platónico por la lectura? ¿Tiene algo que ver por ahí? Sí, puede ser, puede ser. Yo tuve una relación muy, muy especial con mi papá.
Y él fue el que más me incentivó para escribir. Él siempre decía que yo iba a ser escritora y incluso cuando él estaba exiliado en México me mandaba cartas, me mandaba propuestas para que yo me ponga a escribir cuentos. Es lo que hoy Bien. hace cualquiera, pero él desde la filosofía y sin ningún tipo de sabiduría en talleres, él me mandaba eso. Así ¿Y yo por qué seguía escribiendo. crees que yo digo que ese amor es platónico? Y porque mi papá era platonista. Mi papá Exacto, fue uno de los fundadores de la Sociedad Platónica Mundial. así De es. hecho, últimamente, Ivana Costa, que era una de las alumnas preferidas de mi papá, y es filósofa también, y es platonista, lo ha estado nombrando mucho en unas charlas que tiene con Fantino, que está estudiando filosofía. Qué maravilla, qué orgullo, ¿no es cierto? Qué orgullo y qué lindo poder compartir esas experiencias y haber nacido en esa cuna tan filosofal y tan cargada de letras, ¿no? También, y con Sí, sí, totalmente. mucha cultura. Y aquí tenemos ya iniciando el jardín o la primaria. Eso creo que era el jardín. La primaria creo que ya es la de la indiecita. Ay, no, más linda. Por eso te confundí con la otra foto, porque igual a tu hermana estabas en la otra foto. Ah, puede ser. Muy Somos similar. bastante parecidas Muy nosotros. similar, muy similar. Hermoso. Y Tenemos acá tu 18 papá ya. años. Muy bien. Decime, ¿en dónde pasaste, después de ir a Alemania, en dónde pasaste tus días de niñez? ¿Era en la ciudad o en una zona más rural? No, viví en Castelar hasta los casi 7 años y a los Sí, casi 7 me mudé, o sea, hice primero inferior, porque en ese sí, momento se llamaba así, sí, primero inferior y primero superior. Primero superior lo hice en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, exacto. que queda a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y ahí mi papá fue nombrado rector del colegio y secretario de Cultura, Así que ahí se sentaron. sin que él dejara de ser profesor universitario en la UBA. Wow. Wow, impresionante. ¿Crees que de él, mira, si yo tiro unas palabras que te pueden llegar a definir por lo que yo puedo captar de vos, ¿qué heredaste de él? A ver, sos y como arremetedora, que vas por todo, que no parás, sos intensa, sos estructurada, sos apasionada, ¿qué de todo eso sos? Apasionada lo primero, eh, Bien, curiosa, curiosa, digamos, yo creo que la llave de la lectura y de la escritura es la curiosidad. El ay, que no tiene curiosidad no puede, no tiene incentivos. exacto, Es, exacto. Y esa curiosidad es la que también los acerca a buscar los libros, que después los vamos a charlar, ¿no es cierto? claro, He escuchado, hasta te han hecho homenajes a vos, Margarita, homenajes en vida a tus compañeros, ¿sí? Inclusive sí, actores, escritores, y han hablado de, ¿por qué lo dije esto yo? Han hablado de tu intensidad y como que sos una tromba que cuando querés algo te pones y vas, ¿no es cierto? Y los vas llevando a todos con vos. ¿Eso crees que lo heredaste o es tuyo? no, o sea, hay una parte que se hereda y hay una parte que se crea. Exacto. Y no sé, yo tuve la suerte de tener una muy bonita infancia y, y también de nacer en un momento muy paradigmático del país, del mundo. Exacto. Fue, digamos, los 60, los 70, que fueron así como décadas muy apasionadas, muy de marcar derechos, De ideales. claro, de ideales, todo lo que fue el mayo francés, el cordobazo y todas las cosas que Exacto. pasaban acá eran cosas que a una le alimentaban, digamos, el espíritu y los Bien. ideales. Bien, y lo hacían arremetedor y a luchar por lo que deseaba, ¿no es cierto? Y además de luchar Claro. por lo que deseaba, te metías
concursos literarios que había? Sí, en realidad no fue el primer concurso literario que gané, fue desde la escuela. El de la O sea, escuela. Contanos un en la poquito, a ver. escuela, sí, justamente en la escuela yo iba a creo que quinto grado, y hubo un concurso porque era el aniversario de la independencia. Así es. Entonces, yo escribí, justamente ahí estoy viendo que pusiste la casita de La casita, Tucumán, unos y niños y un trencito. No sé. escribí justamente la casa de Tucumán y la escribí en primera persona, como que yo era la casa de Qué Tucumán, divina. y las trenzas eran esas dos columnas que se ven a los costados, los ojos, y la boca era esa gran puerta. Wow. Entonces, la casa de Tucumán en primera persona contaba cómo se había armado las trenzas ese día y cómo estaba con los ojos esperando que llegara la gente, y cómo se abría para recibir a los que iban a... Wow. Bueno, la cuestión es que gané ese concurso, Sí. pero fue muy, muy cómico porque yo ese cuento lo escribí en un cuaderno que después lo terminé y quedó en mi casa. Y un día la maestra dijo, bueno, me entregan los cuentos porque hoy tienen que salir para Buenos Aires. Yo vivía en Carlos Casares. Y yo me había olvidado el cuaderno. Así que me senté y lo escribí de nuevo, pero tratando de acordarme cómo lo había escrito. Así que no sé cómo, si era igual al otro o no, pero No ese fue el sé. cuento que salió exactamente Salió ganador. salió Excelente. ganador, exacto. Y eso es un impulso, ¿no es cierto? Si empezás a tener el gustito por la escritura, el gustito por la lectura, creo que ese es un gran impulso, ¿no? Como diciendo, lo estoy haciendo bien. Sí, sí. A ver, yo después escribía, por ejemplo, que nosotros teníamos en ese momento la revista Villiquen, Sí, ahora vamos a mostrar qué tenemos por acá. participé varias veces en esa revista Villiquen, Exacto. y, y lo que teníamos siempre era la suscripción gratuita por un año, porque Bien. a los, a los que ganaban no el primer premio, sino otros premios, nos daban la suscripción por un año, y me llegaba en un rollito por el correo a una casilla de correo a Carlos Casares. Que creo que por lo menos 3 años tuve la revista Villiquen Qué gratis por lindo. distintos concursos, que la Antártida o que la fragata o esto o lo otro, siempre alguna Bien. cuestión. Vos sabés que he escuchado, la revista Villiquen ha abierto muchas puertas a muchos escritores. Ha sido como un punto en común de muchas entrevistas que han empezado escribiendo en la revista Villiquen un pequeño texto y después se animan a irse por un libro, ¿no? En muchos casos. Así que ha sido una gran puerta, me parece, Villiquen sin quererlo. No sé, me da esa sensación. Y antes de irme a tu formación profesional, me gustaría volver a esta imagen, bueno, ¿por qué? Mira, inclusive hasta eras parecida a Mariana Walsh cuando era joven, me parece, ¿eh? ¿Por qué tengo acá, Manuelita, un lápiz, un pasto y tu fotito? ¿Conociste a Marielena Walsh? Sí, la conocí. Wow. Es Es, más, María Elena Walsh escribió, eso me olvidé de mandarte, decime, escribió un capítulo de uno de sus libros donde habla de nuestra familia. ¿de cuál? ¿Te acordás de cuál? Este, Porque creo que los tengo todos. Porque es uno con anécdotas. Bien, no, me Y creo muero. que se llama algo así como una familia muy particular o algo así. Bien, Ella cuenta que llega a mi casa y bueno, y estábamos todos ahí jugando, y cómo aprendíamos a jugar solo y entretenernos con todo, con la naturaleza, exacto, con libros, con otras cosas distintas por ahí de la que se entretenían los demás. exacto. Exacto. Y ella llegó un día a tu casa, porque bueno, en ese momento tu papá entonces era parte de la dirección de cultura. Claro, él era el secretario de Cultura, y Bien, bueno,
llevó a María Elena Walsh también a Atahualpa Yupanqui, Wow. lo conocí en esa época. Pequeños mimos que te dabas de chica. Pero María Elena Walsh vino a mi casa. Sí, qué impresionante. Y ahí tengo dos anécdotas preciosas. Bueno, Sí. una es esta que te conté, que, que se sentaron abajo de los árboles, y yo tenía 7 años y tenía un cuaderno, y yo escribía poemas, pero así a nivel de, no sé, un patito amarillito me De picó, rima, tal vez, sí. y había hecho el dibujito del patito. Y Bien, así eran todos y yo decía, uy, ahora se lo doy a María Elena Walsh y me va a hacer famosa, va a cantar mis mi vida. poemas, va a hacer canciones con mis poemas. Y se lo llevo y me dice, muy bien, hay que seguir escribiendo porque hay que escribir mucho todos los días para poder ser una gran escritora. Y yo me fui con mi cuadernito medio diciendo, no me voy a hacer famosa, no le gusta. Ay, no, Pero no, no. aprendí una lección importante, que es que hay que siempre este, seguir escribiendo, Es- corrigiendo. exacto, hay Y que la otra anécdota, contarlo. que fue muy bonita, en mi casa nosotros éramos muchos hermanos y mi mamá tenía una señora que la ayudaba, y esa señora tenía un hijo que se llamaba Kim, y la cuestión es que María Elena dio un recital en el pueblo, en Carlos Casares, en un cine-teatro español. Y estaban todos los niñitos de todas las escuelas, pero la mamá aquí no lo dejó ir, porque era muy mala, era una señora mala. Bien. Y cuando llega María Elena a casa, entra al escritorio de mi papá, ese que te conté que está todo lleno de De libros, libros. y como te contaba, era el escritorio de mi papá, que era una sala toda cubierta por miles de libros, y entonces estaba Kim apoyado contra la puerta, llorando, Oh, mi vida. y entonces le dice, María Elena, ¿por qué llorás? Y él dice, ¿por qué no pude ir al recital? Porque mi mamá no me dejó. Y entonces ella le pidió a su guitarrista que saque la guitarra de la funda y le dio un recital No, solo para Kim. Así gracias. que Tan grande como fue siempre, ¿no? hermosa. Tan Ese grande en y tan el maravilloso. escritorio de mi casa le dio un recital al nene, al hijo de la señora que no la había dejado ir al recital. Y ustedes, de Hermoso. paso, también. No, 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 me encanta, me encantan esas anécdotas que te marcan la infancia, porque yo siempre digo, hay cosas que, por ejemplo, como hay aromas, hay recuerdos que marcan, ¿no es cierto? Que uno vuelve a la infancia, lo primero que encontrás es eso. Yo siempre Sí, cuento que cuando salía del colegio, mis maestras ponían el parlante a la salida y las canciones de María Elena Walsh, ¿no? mira, Y con eso me iba, ¿no? Y también leída y la Kiski en cuarto, y te vas acordando de todo. Y después como maestra, ya Mariela Walsh, tuve casi 18 años primer grado, Mariela Walsh, sí, obligatorio. Vamos con Mariela Walsh, era casi, porque es lo que uno va cargando, ¿no? Uno lo va formando, claro. lo va invitando a seguir por eso. Bueno, la verdad que tu experiencia es extraordinaria, Margarita, con Marilyn Walsh. Y no volvió a ver, creo, a alguien de esas características para nosotros. Y no sé, porque tenía toda la magia y todos los formatos textuales y los cantaba, los escribía, los hacía teatro, lo que te podías imaginar ella lo lograba hacer, ¿no? Y encima tenía Igual mucho ahora, talento. viste que ahora que nos deconstruimos, por ahí algunas cosas de las letras uno dice, viste, pero bueno, qué sé yo, lo que fue nuestra infancia fue una cosa, ahora creo que hubiera ella modificado algunas cosas de algunas canciones. Seguro, seguro que sí, Pero bueno, seguro que sí. era una gran feminista además.
Bien, bueno, entonces hay una pionera en eso, ¿no es cierto? También, bueno, con sus ideales, como siempre, que siempre fue también una rematadora, muchísimo con sus ideales, y ahí también de la misma época que pasó tu papá, también una época que también tuvo que irse, bueno, ella siguió ahí marcando su caminito y siguió, no es que se achicó, siguió hasta el último de sus días. ¿Pudiste conocer su museo o todavía no está listo? No, 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 ni idea, no, no. Sé que se está haciendo su museo en su casa. Hablé con ella Ay, qué lindo. por teléfono en el Plan Nacional de Lectura cuando nos dio el permiso para publicar un par de cuentos de ella Ay, qué gratuitamente para repartírselo a todos los nenes de los hospitales. bien. Sí. Me encanta, me encanta. Y ahora vamos a seguir con tu carrera, pero me pareció el momento de destacar también esta nota. Mariela Walsh, una gran educadora, bueno, que no se pudo dejar de transmitir en una nota en la Feria de Lectura, la Feria del Libro, ¿no es cierto? Un homenaje hacia ella. ¿Querés destacar algo de este tema? No, o sea, nosotros la quisimos muchísimo. Ella fue un poco madrina también del Plan Nacional de Lectura, de las campañas de lectura, este, y creo que nos regaló sus cuentos con una generosidad muy grande, Así es, muy grande. así es. Y Y, además de Marinela Walsh, como muchos, tuviste una época en que pero Sandokan, qué producción, Robin Hood, celeste. un mimo para vos, Margarita. Robin Hood, Ay, sí. Mujercita, que también fue mía. Y esto yo lo recuerdo a mi hermano con esta colección. ¿Viste? Cada uno recuerda Claro. Sandokan. No, no, impresionante. Contanos, Margarita, ¿vos tenías estos libros en tu casa? ¿Los ibas a buscar a algún lado y los leías? ¿Cómo es? No, no, esos libros los compraban, creo que eran libros que salían, no sé si salían, venían como a los a los kioscos de diario o a las librerías una vez, eran todos los que salían, ponerle, no sé, una vez por mes, Sí, puede ser. sí, ¿Estos son los tapa y amarilla? la tapa amarilla en la colección Robin Hood. No, no, no. Y yo era fanática de Sandokan, pero fanática. Mirá, Yo siendo me mujer, iba, Sandokan a agarraba vos el te libro. atrapó más que Mujercitas. Sí, sí, sí. Ah, No, bien. Mujercitas me hizo llorar mucho. Ah, bien, Yo bien. no le perdoné mucho alguna cosa de tanto llanto ahí, como que me parecía, o sea, que se muera alguien que es una hija y yo era hija y yo era Claro. chica, no me parecía, o sea, se podía morir la Bien. gente grande, pero los chicos no. Entonces, Y te fuiste más como este, una luchadora ahí acompañando a Sandokan, lo tenías como un héroe, te sí. gustaba lo que No, después hacía. la reivindiqué a Mujercitas, de hecho fuimos con mis hermanas mujeres, fuimos todas juntas a verla al cine hace un par de años. Mirá, sí, qué lindo. ¿Y de Sandokan qué te llevaste? Yo me llevaba esas aventuras, yo me lo imaginaba, yo soñaba con él. O Sí. sea, yo me iba con el libro al medio del campo, abajo de los árboles, y yo lo leía y me imaginaba todas esas aventuras cuando él tomaba, y el amor que tenía por esa mujer. Exacto, Yo exacto. me ponía en el lugar de esa Mariana y yo quería ser Mariana. Bien, bien, lograbas Claro, era un acercarte. amor así, preadolescente y adolescente, total. Bien, bien, bueno, me encanta, me encanta. Bueno, ahora sí llegamos a ese momento adulto en que podemos decir que sos escritora, editora, ¿sí? Dice, se dedicó especialmente a la promoción de la lectura como experta internacional, trabajó para la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fue consultora del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y coordinadora de la Campaña Nacional de Lectura. Bueno, como escritora tuviste premios con muchos libros que ahora vamos a ir viendo. Poquitas cosas hechas, Margarita, ¿eh? Poquitas Sí. cosas. Por Y favor. el Plan Nacional de Lectura, después de la campaña nacional de lectura,
a fines del 2007 se crea el Plan Nacional de Lectura. Bien. Y ahí fui directora del Plan Nacional de Lectura desde el 2008, principio del 2008, hasta fin del 2015. Ay, no, no, impresionante, impresionante. Y estos son algunos logos que han pasado por tu vida, Sí. ¿sí? ¿Has trabajado para ellos? ¿Has sido creadora? Capeluz, bueno, Mapu era la editorial, una editorial que publicó una antología de cuentos en la que fue mi primera publicación, cuando tenía 30 y pico de años, de un cuento que se llamaba Un castillo para Marlene. Bien. Y casi al mismo tiempo, o sea, el otro año, me había presentado con una amiga, me había presentado una propuesta en Capeluz y me contratan para hacer el libro para segundo grado. Bien. De Capeluz, que fue para mí una cosa increíble porque se vendieron miles y miles y miles y miles de libros. ¿Es este? A ver si es este. No, color de ciruela, perfecto, muy bien. Está todo. Color de ciruela. Bien. Y, sí, esos también. Hay varios de estos, como Diario de Paula, como La noche interminable, El volcán de Miguel, un montón de otros que escribí para Editorial El Quirquincho, que era una editorial muy importante, que cerró hace muchísimos años también. Bien. Margarita, y en un momento en que entraste al Plan Nacional de Lectura, y desde antes ya, empezaron a aparecer notas tuyas, ya te conocían, ¿no? Ya como escritora, como editora y como promotora de la lectura, haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, vamos a mostrar acá que empezaron a aparecer notas tuyas en los diarios, y esta aquí es muy joven, Margarita. ¿Estabas luchando de alguna manera por eso de que los chicos vuelvan a las bibliotecas, ya desde siempre, o desde que estabas en el Plan Nacional de Lectura? Me parece que desde antes, ¿no? Sí, ahí tenés una nota de presentación de la escritora Margarita Gerstlán, y esa fue antes del plan de lectura. Antes, sí. Yo pertenecí durante muchos años también a la Fundación El Libro, que es la que organiza la Feria Internacional del Libro. Estuvimos con Oche Califa hace poquitito, estuve con él y también un apasionado. Oche fue el último director de la fundación, de la feria, digamos. Exacto. Ahí en ese momento estaba presentando el libro Mi papá es filósofo. Ah, sí, lo tenemos por acá. ¿Cómo no ibas a hacerlo, no es cierto? ¿Cómo no ibas a presentar el libro con la historia tan rica que tenías en tus manos? Había que escribirlo. Es así. Claro. Mira. Este fue un libro para mí muy, muy divertido. Ese es mi papá, vos viste la foto, así que ahí te das cuenta, es las ilustraciones son de una hermana mía, María Gerstlán, que es una artista plástica. Ah, bien, ella heredó de tu mamá, ¿no es cierto? También. Sí, totalmente. Bien. Y ahí, bueno, es un poco, Mi papá es filósofo, es un libro que creo que se va a reeditar en un tiempito corto, donde yo juego a que cada uno de los hijos de este filósofo tienen el nombre de algún personaje o de algún dios o semidios de Grecia. Bien. Y entonces, acá ya estamos, perdón, sí, decime. No, digo, entonces lo que hace el libro es juntar, digamos, la historia de ese personaje de Grecia con la realidad. O sea, Ícaro trata de volar y así, digamos. Cada uno. Todas las diosas griegas. No, me encanta, Margarita. ¿Y este fuiste vos, editora de este libro? Eso fue un emprendimiento editorial que hice con una amiga, Mercedes Teresavi. Mira, casi. Casi ediciones, a fines de los 90. Me encanta. Y que también, no sé si por ahí te quedaste con ese libro, pero este libro tiene el mismo nombre, ¿no es cierto? Casi, que tiene el mismo nombre.
El sueño Exacto, de Cate. es que la novela, El sueño de Casi Casi, la escribí hace muchísimo tiempo. Claro. Después, un día, ya, bueno, habiendo conocido y trabajado con Liliana Bodoc, un día le conté de esta Bien. novela y me propuso hacer un seguimiento de obra. Mirá. Y ahí como que la rehice toda, porque aquello había sido un pequeño proyecto, y ahí armé esta novela que, bueno, que después le gustó mucho a Editorial Norma, Capeluz Norma, mis orígenes se volvieron a unir, Bien. No, no, sale has El sueño de compartido Casi. momentos con Liliana Bodoc. Muchos momentos compartí con Lili, la quería mucho, era una gran amiga, la extraño un montón, y creo que, bueno, ella fue un poco la que puso la varita mágica en esto. Exacto. Aquí tuvimos la posibilidad de encontrarnos con su hijo Galo Bodoc y hacerle un homenaje también. Y todo homenaje es poco, ¿no? Es Sí. impresionante, impresionante cómo se la recuerda, cómo se la tiene presente en todo. Te quería mostrar, además de más de tus libros, te quería mostrar qué pasó por acá. ¿Fue en el Plan Nacional de Lectura? ¿En qué momento se vino a la mente o sos futbolera o qué pasó que decidiste, se te vino a la mente llevar los libros a las tribunas? ¿Cómo fue esto? Me encantó. Esto fue, a ver, te lo cuento rápidamente. Yo Sí, entré en el año 2003, me convoca Filmus para que vaya a trabajar con mirá, él, a proyectar, digamos, programas de lectura. Y había como una apuesta, él me decía que teníamos que incentivar la lectura, pero que no podíamos gastar dinero, bien, porque veníamos de un 2001-2002, donde, digamos, todo el dinero se ponía en ese momento en los comedores y en ayudar a los chicos porque había hambre, faltaban guardapolvos. Entonces me decía, no podemos ponernos a hacer algo, digamos, de lectura que va a quedar como banal. Y bien. entonces tuve que salir a buscar sponsors. El tema es que un día, eran las 9 de la noche, y yo estaba todavía en el ministerio, y jugando con una hoja A4, empecé a armar así, y me acuerdo que Filmus iba caminando por el pasillo, y yo salgo y le digo, Daniel, ¿libros para la cancha? ¿Qué te parece? Se quedó parado y me dice, espectacular, espectacular, me dice. Y él fue por más y me dijo, con tapas de, de pintores, Mirá, pinturas buenas, o sea, vamos a ir a la cancha con buenos escritores y con grandes pinturas en las tapas. Y bueno, y fue así, en 15 días fue una vorágine, armamos todo, la AFA nos dio el dinero para imprimir eso. los libros, y fue una cosa extrañísima en mi vida porque lo pensé una noche y a los 15 días estábamos en Casa Rosada lanzando la campaña con Fontana Rosa, con Dolina, No, con Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri había recién sacado un libro de cuentos, creo que era Galerna, de cuentos de fútbol, pero no, no, era como no. muy tímido todavía. Y bueno, una pasión, una apasionada de los libros tenía que unirse con otra pasión para seguir generando pasiones, como es acá en nuestro país, ¿no? El fútbol. Y me encanta que se pueda llegar a todos lados y también a las bibliotecas, a las salas de espera, a las tribunas, o sea, el haber generado el placer por la lectura, distribuirlo en todos lados y hasta en los lados menos pensados, yo creo, ¿no? Claro, sí, porque el tema era pensar en los momentos de espera de Bien, una persona, en esos momentos que son como laxos, donde uno está o esperando algo algo, con angustia, por ejemplo, en un hospital, exacto. o esperando, digamos, pasivamente, no sé, un turno para algo, Exacto. un viaje,
o En hasta los en la viajes se playa, lee mucho. las vacaciones. Exacto. Todos estos momentos de espera, incluso hicimos una campaña en las peluquerías. Mirá, ay Margarita, le En las diste peluquerías por todo todos lo que lados. había eran revistas de chisme. Claro. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no vamos a hacer una campaña en la peluquería donde 5 mujeres hablen de los hombres y 5 hombres hablen de las mujeres? Pero escritores, Sí, digo sí, Claudia sí. Piñero, o sea, gente Sí, sí. muy Renombrada, impresionante. clara. Y te lo llevaste a todos con vos y en ese camino hicieron muchísimas cosas, porque si te tenés que empezar a contar anécdotas debe haber montones, como contaron tuyas también muchísimas en este homenaje que te digo que te hicieron tan bonito. Te quieren mucho, Margarita, has tenido mucha empatía y te quieren muchísimo, por algo debe ser, has cosechado mucho cariño en tus pares también. Lo que yo creo que hicimos, o sea, yo creo en la construcción colectiva y creo que las cosas individualmente no se pueden hacer. Y también creo que hay determinadas cosas que hay que bajarlas Exacto. desde un nivel altísimo, desde, digamos, los profesionales que trabajan, investigan por la lectura, pero hay que bajarlo al llano, Bien. para que y Exacto. del mismo modo te contaba Celeste, los escritores estaban sacralizados, y nosotros decidimos proponerle a todos los escritores que quisieran que pudieran viajar y pudieran ir a las escuelas. Bien. Entonces creamos el programa de Ha llegado un escritor, parafraseando a la obra Ha llegado un inspector, y los escritores empezaron a ir, nosotros les proponíamos que fueran a una ciudad capital, pero después que hicieran visitas a lugares o rurales o de pueblos chicos y fue algo maravilloso. Fueron años y años y años de escritores yendo a los lugares donde nunca jamás habían visto un escritor. Así es. Así que Bibliotecas fue rurales, pueblitos, chiquitos, con sus valijitas y sus totalmente. libros. No, no, maravilloso. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Porque tal vez los que vivimos en ciudades más grandes, no sé si dimensionamos tanto algunas carencias o algunas faltas tal vez de recursos, estoy hablando básicamente en este momento de los libros, ¿no? Que tal vez creemos que hay, pero tal vez no, tal vez hay bibliotecas muy chiquititas, hay poco acercamiento al libro físico, ¿no? Y Ajá. ese plan me parece maravilloso y creo que todos los niños tienen el mismo derecho a disfrutar de la lectura, de la literatura y formarse con ello, ¿no? Así que, y también los docentes, ¿no? Poder acercarse al material para brindárselo como puentes, no dejar de ser Claro, claro, puentes nosotros para trabajamos, por ejemplo, con los docentes, nosotros propusimos la lectura en voz alta todos los días, construir. 15 minutos. Esa nota me Y, pareció maravillosa, contanos. y nos pareció que, o sea, que la mejor manera de hacer, este, incentivar a los docentes a que lean, era que ellos se reencontraran con sus propias lecturas. Entonces les propusimos a los docentes que buscaran en su biblioteca las lecturas que le habían gustado a ellos de pequeños y que ellos las transformaran para leérselas a los chicos. Y Bien, ahí empezó una relación hermosa, porque nosotros decimos que no hay una lectura que le pueda llegar a un chico si el que la lee no la lee amorosamente y con entrega. exacto, exacto. Hay que quererla, hay que amarla, hay que hacerla propia para después hacerle llegar a ellos y que tengan después esa curiosidad, como hablábamos hoy, de querer acercarse a ese u otro libro que les llevó, ¿no es cierto?, la docente, Claro, ser puentes, ahí es un momento mágico, ¿no? El leer por leer, pero con ganas, el leer expresivamente, leer por placer, no, bueno, vengan que les leo, ¿no?
Claro. El que sea un momento Y especial. y nosotros instauramos el derecho democrático a la lectura porque dijimos que tenía que haber también una redistribución de la riqueza de la palabra. No es solamente las riquezas materiales, las riquezas culturales son un bien que hay que distribuir y que a veces es ignorado simplemente porque no hay nadie que se ocupó de entregarlo. Nosotros nos enteramos, por ejemplo, en el año 2007, la UCA hizo una encuesta donde decía que la mayoría de los niños de 5 años jamás habían escuchado un cuento por parte de sus papás. Entonces nosotros dijimos, no puede ser, tiene que haber una obligatoriedad de que puedan escucharlo, que puedan sentirlo, porque si no, si uno lo deja en el laissez-faire, en el bueno, que lean cuando quieran, pero no saben lo que es leer, entonces primero se tiene que trazar ese puente. Después pueden elegir, pero al principio Exacto. tienen que poder saberlo. Exacto, se necesita el adulto como mediador, ¿sí? El adulto, y que los vean a los papás leer o que compartan un momento, así como se pueden compartir juegos de mesa, como que compartan un momento de lectura, debe ser fundamental, ¿no es cierto? Eso no solamente los va a hacer un momento rico en familia, también les va a ampliar el vocabulario, la imaginación y muchísimas otras cosas hermosas que nos brinda la lectura, y también además trabajar emociones, ¿no? Porque tal vez hay situaciones que los libros nos acercan y nos ayudan, y tal vez hay emociones que están pasando, situaciones que se viven en la familia, en más hoy, que también los libros nos ayudan a hacer una bajada, ¿no es cierto? Momentos de soledad, momentos de bullying, momentos de separaciones, de fallecimientos, como hay tanto ahora. El libro es un puente también para llevarlo y trabajarlo, esas emociones. ¿Lo ves de esa manera? Es así, es así. Nosotros hemos trabajado, o sea, inclusive hemos hecho libros desde el plan de lectura con lecturas recomendadas y donde, digamos, abríamos el abanico de cada libro, lo hicimos con Alija, para que digamos, el docente pudiera saber cómo poder trabajar determinados temas que suceden en el aula con determinada literatura. Inclusive la Facultad de Derecho, que fue la que impulsó primero dentro de las universidades un programa que se llamó Lectores para la Justicia. Bueno, ellos instauraron en la Facultad de Derecho libros de literatura para cada una de las materias, para poder, digamos, que los alumnos que están tan centrados y concentrados, estructurados, puedan, digamos, leer literatura que tiene que ver con determinadas cuestiones del derecho, de lo penal y todo eso, y se entusiasmen mucho más por la carrera. Maravilloso, maravilloso. Margarita, tenés un montón, una carrera también muy amplia como escritora, además de promotora. Acá tenemos algunos, vamos a ir mostrando algunos, pero hay tanto para hablar porque sos tan rica en todo, en todos tus recursos, Margarita, todo lo que has vivido. El volcán de Miguel y otros cuentos, esto sí es de la editorial que hablábamos hoy, Libros del Quirquincho. Sí, el Quirquincho, sí. Vos podés destacar lo que quieras, podés destacar el escritor, el ilustrador, lo que a vos te parezca. Acá en este caso, Paula Splutz, ¿puede ser que se llame? Sí, sí, digamos, esos los elegía la editorial y yo, digamos, no participaba demasiado de esa elección. Exacto. Pero siempre la ilustración es un complemento maravilloso en toda esta... Es un complemento muy especial y sobre todo en los primeros lectores, ¿no es cierto? Que le da ahora el libro álbum. Es un recurso importantísimo para generar la imaginación también y la creación propia, ¿no? A través de una imagen. Y los chicos pueden crear su historia a partir de una imagen, ¿sí? Margarita, ¿sabés que si
Se nos acaba el tiempo, tengo ganas de hablar muchísimo con vos, tenés una carrera y una escrituras, libros y la vida en general tuya tan rica, llena de literatura que contagiás, el fomentar el gusto por la lectura, el leer por leer, el leer por placer, el leer porque sí. Me gustaría despedirte con unas palabras tuyas y que te sigan y seguir fomentando el gusto por la lectura por todos lados, como lo hiciste y como lo haces. Bueno, yo creo que, digamos, para fomentar y distribuir esta riqueza de las palabras siempre hacen falta comunicadores como vos, que además sos una mediadora, y creo que es fundamental que no se deje de leer, que vayamos siempre de la mano de los libros para a todas las, digamos, los libros están vinculados con todas las cuestiones de la vida, hasta las matemáticas, hasta la geografía, la historia, todo está unido con los libros. O sea, es solo cuestión de buscar y encontrar ese libro que a uno lo enamore. Yo creo que uno tiene siempre que estar buscando con curiosidad hasta encontrar. No importa si empieza uno un libro y después lo deja. Uno no está obligado a leer un libro que no quiere leer, Así pero es. uno tiene que buscar ese libro que lo enamore y que haga que no pare de leer hasta que lo termine y que tenga muchas ganas de decirle a los demás que lo lean. Y Exacto. es muy, muy lindo eso. Es una Exacto, el libro sensación para hermosa. uno, para el momento indicado también que se está viviendo, el libro que es para uno. Exacto. Para Exacto. cuando uno está triste, generalmente, cuando uno está feliz, cuando uno tiene ganas de transmitir, en fin, es Bien. eso. Yo te agradezco muchísimo, Celeste, porque la verdad, No, gracias a eh, vos. sos una persona muy completa. Veo cómo te preparaste todo, leíste un montón, Mira, lo y la hago con verdad es que mucho me siento amor. súper importante con vos, aunque soy una persona recontra común, pero vos haces que uno parezca como alguien Es que así premio son Nobel. y lo hago con mucho amor y ¿sabés qué? Los libros los podemos tener y los podemos amar y vemos su nombre ahí, pero está muy bueno también conocer el otra parte, ¿no? Del que lo escribió, de sus vivencias y que nos cuente un poquito más de cómo es la magia detrás de cada historia, ¿sí? Y bueno, esta vez con Margarita Egersland, un placer enorme, un honor, Margarita, tenerte y nos despedimos. Así, un beso para todos, hasta un nuevo encuentro de cada cual con su librito. Margarita, seguir regalándonos tu literatura por todos Gracias. lados. Un abrazo, gracias, gracias. Chao, chao, chao. Chao a Abrazo todos. grande.